relación de lo que hemos digerido, de lo que hemos consumido, de lo que hemos producido como excremento, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la parte digestiva. Sin embargo, consideramos de que elementos que alteran su mecanismo, ¿no? Puede ser tumor, puede ser infección, pero nos enseña definitivamente a tener en cuenta lo que directamente tenemos que saber, que es un cambio fisiológico. ¿Qué cosa es lo que definimos como diarrea, no? Definimos como diarrea cuando nosotros estamos partiendo de un hecho en el cual consideramos de que si normalmente debemos evacuar entre 200 gramos o 200 centímetros cúbicos, ¿no? Cuando esto cambia de la consistencia sólida a la parte líquida, eso nos lleva a hacer de que definitivamente estemos frente a un cambio, ¿no? Causado por una bacteria, un virus, un parásito. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Y generalmente el signo patognomónico de esto es el dolor, el dolor abdominal y la fiebre, ¿no? Entonces, esto definitivamente tenemos que verlo como nos amplía el concepto claro de que tenemos que tener una idea propia de que estamos hablando de una diarrea de tipo, ¿no? Enfermedad que es el extremo, como es el estreñimiento, y el otro extremo que es la diarrea importante, que viene a ser casi un tipo mucho más severo en forma de la consistencia de las deposiciones. Y ven de que esto tiene un carácter muy importante, de que fisiológicamente las diarreas pueden ser exudativas, osmóticas, secretoras o por alteración de la motilidad intestinal. Y esto lógicamente nos lleva a pensar de que tal vez haya una lesión tipo ulcerativa, ¿no? En el tránsito intestinal, lo cual hace que se encuentre afectada la alteración de la absorción. Y cuando esta condición es osmótica, ¿no? Habla de la presencia de ciertos solutos que no han sido reabsorbidos que no han sido reabsorbidos por el mecanismo propio que tiene que absorberse los alimentos, ¿no? Y secretor es aquella que se encuentra aumentado el aumento o la disminución de la absorción de la mucosa normal. Entonces, pues, nosotros tenemos que ver cuando hay un cuadro diarreico, puede ser no solamente patológico, sino por una motilidad intestinal un poco más acelerada, ¿no? Y esto generalmente da lugar a la presencia o a la ingesta de ciertos productos que han sido nocivos para nuestra sociedad. Lo importante de todo esto es de que, si bien es cierto, la diarrea es fisiológica, la diarrea también puede ser a través del tiempo, ¿no? Puede ser aguda, ¿no? Y como la vida es dicótoma, ¿no? Hay una dicotomía en la vida. Si hay aguda, habrá una enfermedad crónica. Si habrá un alto, habrá un bajo, chato, ¿no? Si hay un blanco, habrá un negro. Entonces, esa es la dicotomía. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver de que una diarrea aguda es aquella que se manifiesta entre los primeros 14 días y la enfermedad crónica es aquella que pasa los 14 días o más de 4 semanas al mes. Y entre los dos, ¿no? Entre las dos, hay un cuadro diarreico que le han considerado, ¿no? La diarrea aguda de carácter no mayor de 14 días, ¿no? Y que forma parte de la forma persistente de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de la diarrea aguda, estamos hablando de las enfermedades virales y de las enfermedades bacterianas, ¿no? Ya sabemos que los pacientes afectados son niños y ancianos, ¿no? De que tienen un producto causando como es los rotavirus, ¿no? Y estos nos ayudan a generar definitivamente grados severos, ¿no? Que muchas veces terminan en la UCI. Y la diarrea causada por una bacteria, ¿no? Es aquella que realmente tenemos que ver mucho su toxicidad, ¿no? Y dentro de ello son las diarreas, la coli enterorrágica, ¿no? El VIH, ¿no? Entonces, son enfermedades que definitivamente nos ayudan a determinar cuán importante es para nosotros el concepto de definir esto, ¿no? La diarrea del viajero es una enfermedad que generalmente de mayor frecuencia,
generalmente desencadenada por el E. coli y la Yardia lamblia, ¿no? Y que nos produce generalmente en una forma preventiva bajar moderadamente, ¿no?, los alimentos apropiados, y los alimentos cocinados deben ser de observación bajo temperatura baja, ¿no?, para poder obtener un buen mantenimiento. Y las diarreas causadas por los parásitos, ¿no? Dentro de ellos tenemos a la Amoeba histolítica, a la Yardia lamblia, a la criptococcus. Y generalmente las diarreas causadas por hongos, ¿no?, son de carácter muy raro, ¿no? Y generalmente tenemos dentro de ellos la Candida albicans. Esto nos ayuda efectivamente a determinar los espacios en los cuales nosotros tenemos que recurrir. Vean ustedes que a través de este cuadrito trato de que tengan una idea clara de que en el tiempo, ¿no?, clínicamente, qué cosa es lo que se asocia. Cuando esta es una diarrea causada por una E. coli, ¿no?, o es una mebiasis, el tiempo transcurrido de incubación casi son 5 o 7 días o 8 días, ¿no? El tiempo de evolución debe durar solamente una semana, porque más de una semana ya trae complicaciones, pero se asocia, ¿no?, por ejemplo, en este caso con alza térmica, ¿no?, y el dolor abdominal. Vean que generalmente el dolor abdominal, yo les decía, es el signo patognomónico para hablar de enfermedades entéricas, enfermedades diarreicas o enfermedades por estreñimiento. La enterotoxicidógena es otra de las enfermedades que realmente, ¿no?, que en diferencia a la anterior, pues vamos a encontrar acá, ¿no?, la presencia de vómitos, ¿no? En el caso de la shigella, el tiempo mismo por el cual se contagia, y así definitivamente la salmonela, ¿no?, que es la fiebre tifoidea, ¿no?, se acompaña de náuseas, se acompaña de alza térmica y se acompaña de dolor abdominal. Eso es lo que tiene que ustedes saber, que definitivamente cuando tenemos que hablar de enfermedades del tracto gastrointestinal, no olviden de valorar la, la sintomatología, el dolor, que es importante, y en segundo lugar, ver si es que esto no sea propiamente una afectación bacteriana, sino que sea una perforación de víscera, y eso hay que tomarlo en cuenta. Definitivamente los virus, ¿no?, como los retrovirus, los adenovirus, ¿no?, los astrovirus, son aquellos que realmente generalmente se asocian por una manifestación clara de que, si bien es cierto, no hay dolor abdominal, pero sí se acompañan a veces de vómitos, que es lo que realmente caracteriza a esta enfermedad, y el alza térmica a veces no es de tal consideración. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que hay ciertos parásitos también, como la entoameba, ¿no?, histolítica, la Yardia y el Cryptosporidium, son aquellos que realmente nos van a dar sintomatología, ¿no? Muchas veces la Yardia, tal vez y el Cryptosporidium por el dolor abdominal característico, pero no tienen vómitos. Tienen que saber asociar. Señor, ¿tiene náuseas? Sí, tiene náuseas, tiene vómitos. Entonces ustedes van a asociar, este debe ser un parásito o un hongo, un caso. Y cuando estamos hablando de diarrea iatrogénica, tenemos que ver que hay fármacos como que realmente nos producen, ¿no?, los laxantes, como el polietilenglicol, las sales de magnesio, la fenolteína, ¿no?, y el bisocodilo. El bisacodilo es un laxante que realmente se tiene que utilizar necesariamente en los casos de constipación, pero que realmente hay ciertos antibióticos, ¿no?, como la clindamicina, las cefalosporinas, ¿no?, los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no?, siendo el más frecuente de los agentes causales el Clostridium difficile. Y cuando realmente tenemos que ver con este tipo de aumento de la motilidad del intestino, ¿no?, la cisaprida y la neostigmina son medicamentos que aceleran el tránsito intestinal. De igual manera, el uso de ciertos diuréticos, ¿no?, como la teofilina, los inhibidores de la colinesterasa, la colchicina, el misoprostol, ¿no?, y la tiroxina.
Estos son elementos importantes que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? El antecedente que este paciente debe estar tomando alguna medicación. Y cuando la diarrea es de carácter osmótica, vean ustedes cuando el contenido del intestino es hiperosmótico, ¿no? Produce aumento del volumen intraluminal, ¿no? Y es frecuente tras una ingestión copiosa de alimentos, especialmente muchos hidratos de carbono, y esto produce, ¿no? La ingesta de ciertas sustancias, ¿no? Como los refrescos, acompañados de edulcorantes, ¿no? Y a través de los hidratos de carbono ayudan a mantener el aumento de la flora. Entonces, ven ustedes de que generalmente hay muchos otros trastornos que pueden ir asociados a procesos agudos de diarrea, ¿no? Por el pacientes que tienen enterocolitis, ¿no? Actínica, ¿no? O aquellos que han sido irradiados, ¿no? Por alguna neoplasia. Pacientes que tienen adenopatía del colon, ¿no? Y esto les produce una diarrea secretora con pérdida de agua y electrolitos en grandes cantidades por una intoxicación de metales, ¿no? Como el plomo, que se ve mucho acá en nuestro Lima, en el Perú, ¿no? Intoxicación por mercurio, como se acostumbra, ¿no? Ver en el Cerro de Pasco, ¿no? En donde los relaves de las minas van a los ríos y la gente se alimenta del agua de los ríos, y esto produce una alteración en el transporte de los electrolitos. La presencia de ciertos tumores endocrinos, ¿no? El carcinoma especialmente, nos va ayudando a descifrar definitivamente si esto es funcional o es orgánico, ¿no? Los trastornos sistémicos, ¿no? Como en el caso de la diabetes, que tiene neuropatía diabética, tienen motilidad en la alteración del movimiento, ¿no? Y esto va produciendo cierta denervación simpática del intestino. O pacientes que tienen el hipertiroidismo, ¿no? En esos pacientes puede verse afectado casi todo el tracto gastrointestinal, que los lleva a tener un cuadro de diarrea y o esteatorrea. Cuando queremos definir especialmente las alteraciones propias de una diarrea, vean que lo que tenemos que ver es la fiebre, ¿no? Fiebre, esos pacientes tienen fiebre mayor de 38 grados, presentan vómitos, presentan signos de deshidratación como sequedad de mucosas, la diarrea es abundante, la disminución, ¿no? La diurexia, los pacientes ya no orinan la cantidad suficiente, hay presencia de sangre en las heces y hay signos de deshidratación, ¿no? Como los ojos hundidos, lágrimas disminuidas, membranas mucosas y eliminación de la producción de orina. Entonces, esto definitivamente tiene una repercusión a nivel del sistema cardiovascular, que esta pérdida de líquido está produciendo taquicardia o hipotensión. Esto es lo importante de lo que tenemos que saber, ¿no? De que dada la causa definida que nosotros tenemos, ¿no? Definitivamente tenemos que saber cuál es nuestra acción inmediata, por lo cual tenemos que hacer uso, ¿no? Del estado general del paciente en darle, en primer lugar, rehidratación oral. Se supone que no hay compromiso del sensorio y que estos mecanismos definitivamente a través de ciertos preparados a base de glucosa, galactosa, glicinas y péptidos, estos pueden atraer ciertos nutrientes que nos deben mantener dentro del ritmo adecuado de la composición de nuestras deposiciones. De tal manera de que ya se ha hecho mundialmente conocido de que la fórmula de rehidratación, ¿no? Inicial para un paciente que tiene signos de deshidratación por un cuadro diarreico debe ser la de rehidratación oral. Y vean que dentro de ello hay una composición, ¿no? Que se puede hacer en casa, ¿no? A 1 litro de agua aumentar de 20 gramos de glucosa, 3.5 gramos de cloruro de sodio, 1.5 gramos de cloruro de potasio, ¿no? Y bicarbonato sódico. Lo que tenemos que ver definitivamente es lo concerniente a que cuando estamos hablando de una dieta astringente o antidiarreica, ¿no? Generalmente sabemos que las fibras son las que aumentan
la aceleración y el volumen intestinal. Entonces, esto tiene que definitivamente tener una clara actividad realmente puntos que no tener esta facilidad, ¿no? Hay gente que se medica o automedica o se hace la higiene, ¿no? De la evacuación, de que realmente la ingesta de ciertos lácteos produce la digestión, ¿no? De la lactosa y por su contenido hace que esta digestión sea un poco más prolongada, ¿no? Los guisos, las frituras, los embutidos, los salados producen irritación de la mucosa gástrica, ¿no? Y su degradación, ¿no? Es también prolongada y fácilmente es tratar de que nos encontremos frente a estimulantes de reflujo gastrocólico y esto a aumentar el peritalismo, como en el caso del café o ciertos zumos, ¿no? Como son ciertas frutas. Ahora, se puede establecer siempre que las fases de la dieta diarreica, ¿no? Tiene que haber un periodo de ayuno, o sea, si uno tiene diarrea, tiene que entrar en ayuno necesariamente, porque de lo contrario no lo podríamos controlar. Pueden ser 6, 24 horas, ¿no? Para el cual solamente utilizamos los líquidos como el agua, ¿no? O sólidos de hidratación. Definitivamente se va asociando de que al día siguiente podemos nosotros ir dando agüita de arroz, ¿no? O agüita de zanahoria o sopa de cereales, ¿no? Refinados. Y esto sería lo que tenemos que ir viendo que progresivamente va creciendo la alimentación en un poco de arroz, ¿no? Con su pollito y su arroz hervido. Pero si hablamos de diarrea crónica, estamos hablando nosotros de que realmente la proporción no está en personas que llegan a tener mayores de 60 años y esta diarrea consiste en que dura más de 4 semanas, como decíamos al principio, y la dirección, ¿no? Y la duración de la disminución de la consistencia de las heces. El peso normal ya no es los 200 gramos, puede ser 300 gramos, 400 gramos, ¿no? Y la pérdida que se acumula es siempre mayor. Y dentro de ellos veamos cómo la diarrea crónica o cosa de carácter osmótico, secretón, ¿no? Nos ayuda definitivamente a llevarnos definitivamente a que estos que están producidos por ciertos laxantes, por cierta mala absorción de hidratos de carbono, por ingesta excesiva de hidratos de carbono, ¿no? Por uso de ciertos productos, ¿no? Que contengan mannitol, ¿no? O los que tienen fructosa, ¿no? Que el consumo de las frutas frescas. Mientras tanto, se esté con el cuadro de la enfermedad, esto tiene que tener un patrón que tiene que regular nuestra ingesta de los alimentos. Y cuando esto generalmente toma un carácter sector, generalmente hay que descartar, ¿no? Las enterotoxinas bacterianas, la cloridia congénita, la mala absorción de los ácidos biliares, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la colitis microscópica y la vasculitis. Hay lógicamente que otro de los productos que también nos pueden condicionar un cuadro diarreico a larga data es cuando hacemos uso o abuso de los laxantes estimulantes a través de ciertos fármacos, ¿no? Las alergias alimenticias también nos producen un cuadro diarreico permanente, los envenenamientos por metales pesados, ¿no? Y es muy frecuente encontrar acá plomo en Lima, hemos encontrado en nuestro hospital, generalmente los niños son los que presentan con mayor frecuencia esta enfermedad, alteraciones de la motilidad, la diarrea post-operación del estómago, diarreas post-intestectomía, pacientes que tienen neuropatía autonómica diabética, el síndrome del intestino irritable, ¿no? La infección fecal, incontinencia anal, o diarrea por causa de endocrinógena, ¿no? Como los diabéticos, la enfermedad de Addison, el hipertiroidismo, ¿no? El gastrinoma y el tipo.
Generalmente, la diarrea, cuando se manifiesta desde el punto de vista inflamatorio, vamos a ver de que esta inflamación intestinal puede ser causada por una colitis ulcerosa, ¿no? Por una enfermedad de Crohn, ¿no? La presencia de divertículos, ¿no? La presencia de úlceras en el yeyuno, ¿no? Enfermedades infecciosas causadas por Shigella, Salmonella, Yersinia, ¿no? O por ciertas enfermedades causadas por virus simple, citomegalovirus, por amebas, estronquiloides, ¿no? La colitis isquémica, ¿no? La colitis por radiación, la neoplasia, el cáncer del colon y los linfomas. Pero indudablemente la diarrea crónica con esteatorrea es aquella que tiene causas entéricas, ¿no? Como que puede ser la enfermedad de Whipple, la celiaquia, la giardiasis, los linfomas, el Crohn, la enteritis radica, ¿no? La enteritis radical y las linfoplasias. De igual manera, el síndrome del intestino corto, ¿no? Pacientes que hayan sido sometidos a otros operatorios, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano también nos da lugar a una diarrea por crónica de carácter esteatorreico, ¿no? Las secreciones bacterianas, la isquemia mesentérica, ¿no? El síndrome de mala digestión, el ciclo exocrino de páncreas y la concentración inadecuada de ácidos biliares a la luz intestinal. Vean que dentro de ello tenemos la diarrea de carácter inflamatoria, ¿no? Donde lo que nosotros consideramos que esto es parte del proceso que tenemos que tener como elemento necesario para poder descartar enfermedades del tipo Whipple, Crohn o diarrea inflamatoria. La diarrea inflamatoria, ¿no? Su causa generalmente es bacteriana, ¿no? O es también causada por protozoarios o por virus, ¿no? Dentro de las bacterianas tenemos que identificar directamente en las heces, ¿no? La presencia de Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas, ¿no? O la Escherichia coli y Pseudomonas difficile. Dentro de los protozoarios, la Giardia es uno de los cuadros muy importantes que hay que tener que diferenciar, ¿no? Pacientes que no comen, pacientes que adelgazan, ¿no? Y pacientes que tienen un cuadro diarreico crónico. La cristopamiasis ya sabemos que se da en pacientes que tienen trastornos de su inmunodeficiencia, ¿no? La presencia de blastocitis hominis, ¿no? La entomelia histolítica, ¿no? O ciertos segmentos tipos de esponquiloides. Y los virus, ¿no? El citomegalovirus y el norovirus, que es propio de los pacientes inmunodeprimidos. Cuando estamos hablando de las diarreas inflamatorias, tenemos que tener en cuenta que esto generalmente tiene que verse a través de la determinación de la colproctina fecal como un biomarcador útil en la diarrea crónica de causa inflamatoria. Esta exploración generalmente tiene que llevarnos a que tenemos una sospecha de diarrea crónica, ¿no? Que a través de la colonoscopia nos ha podido orientar definitivamente a la presencia de una molestia, un dolor gástrico. Y generalmente esto tiene que dar lugar a que cuando esta prueba, que es la instrumentación del colon con un aparato, es negativa o incompleta, no se ha podido realizar la neuroscopía. Clínicamente tenemos que saber que la diarrea crónica, ¿no? Generalmente se acompaña de cuadros diarreicos, ¿no? Con sangre, ¿no? Que ya nos está hablando de una causa orgánica. Esto nos lleva a la aparición de fiebre, ¿no? La pérdida de peso es otro de los signos marcados que nos hace pensar que definitivamente este paciente tiene o un síndrome consultivo o un síndrome depresivo, ¿no? El inicio de los síntomas o el cambio de las características previas de estos aparecen en ciertas edades avanzadas, mayores de 50 años. Y generalmente, clínicamente, vamos a ver un cuadro diarreico en ciertas
pacientes que han tenido algún familiar con historia de cáncer o pólipos colorectales. Ahora, estos tienen preeminentemente las deposiciones que se realizan o se llevan a cabo en las noches, ¿no? Esta diarrea generalmente persiste inclusive después del ayuno, uno ayuna y sigue presentando diarreas. Estas son de carácter muy abundantes, ¿no? De carácter grasosa. Llegan a pesar más de 400 gramos al día, ¿no? Y esto generalmente tiene mucho que ver con las anomalías de la exploración física que nosotros encontramos en el paciente, como es palidez de piel, hepatosplenomegalia, o presencia de adenopatías y masa abdominal. La presencia de anemia, ¿no? Por la falta de ingesta de los alimentos nos produce una macrocitosis o una hipoproteinemia, ¿no? Hipoproteinemia, otras alteraciones, de tal manera que hacen que la velocidad de sedimentación se altera o la proteína se vuelva reactiva. Dentro de ello, los análisis de heces con sangre, lógicamente, debe llevarnos a descartar que no tenga una neoplasia oculta. Entonces, esto es lo que nos lleva definitivamente a que tengamos claramente establecida que de estas enfermedades propias que dan estos cuadros diarreicos tenemos la enfermedad celíaca, ¿no? Esta enteropatía posee una causa clara, sin embargo, se ha relacionado a ciertos factores genéticos como la expresión de la HLA, la DO2 y la DO8. Y la mayoría de esos pacientes con estas clínicas generalmente responden a la dieta sin gluten, ¿no? Entonces, y esto es una característica que va a tener cambios histopatológicos a nivel de la mucosa intestinal. Los factores de riesgo que generalmente se tienen es enteramente conocer los antecedentes familiares, ¿no? De enfermedad celíaca, familiares que sean del primer grado, pacientes que son diabéticos tipo 1, ¿no? Generalmente en poca cantidad, pacientes que son portadores de tiroiditis autoinmune, ¿no? Y otras condiciones autoinmunes como enfermedad hepática o síndrome de Down, prevalentemente entre el 12% de las enfermedades. Clínicamente, lo que nosotros vamos a encontrar cuando tenemos que definir que esta enfermedad tiene un carácter digestivo propiamente dicho, cuando lo que marca, ¿no? Generalmente en la población de los afectados, sean niños, adolescentes o adultos, es la diarrea, ¿no? Es la anorexia, la presencia de los vómitos, ¿no? El dolor abdominal, ¿no? Y esto que hace que definitivamente esto, digamos, ciertos defectos, lo que nosotros llamamos del esmalte dental, ¿no? O definitivamente en personas adultas, en donde realmente el síndrome del intestino irritable generalmente forma parte de la característica de estas enfermedades. Y cuando estas son extradigestivas, ¿no? Son pacientes que se asocian, ¿no? Amén de lo que podemos decir de acuerdo de recto, tienen apatía, tienen irritabilidad, tienen tristeza, ¿no? Tienen malnutrición, ¿no? Tienen hipertrofia muscular, tienen una anemia sarcopénica, ¿no? De igual manera, los dolores óseos de los adultos, ¿no? La osteoporosis, la infertilidad, ¿no? La ansiedad, ¿no? La epilepsia, hace que estas manifestaciones propias, ¿no? Como en los jóvenes, la tensión y la preocupación nos produce cefaleas, dolores articulares, retraso prepuberal, ¿no? Talla baja, ¿no? Y anemia ferropénica. Esto generalmente nos permite llevar a cabo lo que nosotros debemos tener como conocimiento, que es la pseudodiarrea, la continencia fecal, son evaluaciones involuntarias, ¿no? Del contenido del CAL. Generalmente tiene un carácter de alteración de los neurotransmisores, ¿no? Y la pseudodiarrea es aquella en que las heces es en pequeñas cantidades, ¿no?
y que se acompaña generalmente de tenesmo vesical, ¿no? Entonces, eso es parte importante que tenemos que desarrollar, como definitivamente consideramos nosotros, es parte de lo interesante que tenemos que desarrollar. Entonces, eso es lo que tiene que verse con el cuadro de Recco. Yo pensaba, pero como tienen teoría, creo todavía, ¿no? Sí, doctor, ahora a las 12 tenemos teoría con el doctor Cuellar. No, no hay que pelearnos con Cuellar, pues Cuellar ha sido mi alumno y no hay que darle molestias. Muy bien, ya nos quedamos pendientes con mononucleosis infecciosa, que es otra de las enfermedades, y vamos a ver si nos metemos el día miércoles. Un ratito, es cuestión de media hora nada más. Chicos? Muy bien. Ya. Vayan a su clase, almuercen por favor y cuídense, chicos.